¿Cuál es el límite del delirio? ¿Hasta dónde es sano que yo me crea la película? Por lo menos en el caso de la escritura y en el arte es muy complejo porque todos deseamos vivir del arte, todos deseamos vivir de nuestra pasión, pero no es el factor común, de hecho es el fenómeno, la alternativa rara, el caso de uno en un millón o millones incluso. Pero si uno se adentra en la escritura, uno decide que es escritor, se da cuenta de que es escritor, el cual es mi caso, y se entrega por completo a la escritura, sí o sí yo considero que uno necesita cierto punto de delirio, porque si hay algo que pase normalmente en la vida del escritor, y estoy seguro que en la vida del artista, es el ser muy duro y azotarse mucho, el menospreciarse mucho, ya sean los progresos, ya sean las habilidades, lo que uno mejora, lo que uno termina y dice esto pudo ser diferente, esto pudo ser mejor. A la larga uno aprende que esa inconformidad constante con lo que uno hace es lo que lo hace usted un buen artista y lo que lo empuja a mejorar cada vez y entregar algo distinto, algo diferente, algo que no se sienta como lo de antes, que es básicamente no ser un conformista. Pero entre todo este azote mental que pasa muy seguido, el delirio, el creerse la película, el pensar, jueputa, yo le tengo que dar porque la voy a lograr, porque sé, creo en mí, veo, me han dicho que tengo cierto talento o me he esforzado tanto que he pulido ciertas habilidades y voy a llegar a algo. Y es eso, mentalizarse, mantenerse enfocado, pero ¿hasta qué punto eso es sano? Porque si hay algo que abunda en la escritura, en el arte en general, pero me enfoco en la escritura, en la literatura, es el escritor ciego, el escritor que se ahoga en su ego, el escribidor, el que escribe con la puntica de los dedos y jura que es un talento incomprendido o que es un escritor de género que va a ser un bestseller sí o sí. Y eventualmente ese delirio o esa confianza basada en nada más que el ego, se desvanece con los años y es cuestión de tiempo para que eso se derrumbe. Pero el ego como escritor es completamente necesario tumbarlo y mantenerlo domado, sometido, sobre todo al comienzo. Porque uno cuando empieza a escribir, uno se quiere convencer inconsciente o conscientemente para protegerse, para proteger su autoestima, para proteger su moral, de que uno lo está haciendo bien, que uno empezó bien a la primera, ya mostró un talento o uno se quiere creer que uno es ese talento raro de uno en un millón o millones de personas, un talento generacional incluso. Yo he visto gente en redes, escritores, que dicen que o creen genuinamente que ellos van a ser el próximo Nobel de su país y cuestiones por el estilo, que ya de entrada el que su aspiración sea un premio literario es bastante triste y ya da señales de que no es un buen escritor o no es un escritor y ya, o una escritora y ya. Pero para usted mejorar en un arte y para usted mejorar en la escritura, usted tiene que dar por sentado que va a hacer mierda al comienzo. Y no va a ser unas semanas o unos meses, van a ser años escribiendo mal, pintando mal, no sabiendo hacer música. Pero en mi caso escribir mal, escribir cosas que no llegan a nada, que desvarían, que no tienen un buen ritmo, que exageran las florituras y es algo de afilar un ojo, afilar su criterio, especialmente consigo mismo y decir, hay algo malo aquí pero yo no lo veo o no lo logro ver por completo y someterse a las críticas. Críticas de personas que usted conoce y no conoce y verles hacer esa cara de que detectan que usted lo está haciendo mal o que es muy malo en eso, pero les da cosita, les da como cagada, como pobrecito, lo está intentando. Y se tiene que someter a que le digan eso, a que de pronto se tenga que dedicar a otra cosa, a que le digan de pronto esto no es lo suyo, a que le señalen mil y un errores y de pronto tener uno que otro acierto muy de vez en cuando. Pero atravesar todas esas críticas, esos azotes y esa bajada de autoestima literaria, si se le quiere llamar de alguna forma, es necesario para mejorar su escritura porque al final del día su escritura, la literatura, es para comunicarnos, para tener conversaciones que no se pueden decir, que no se pueden tener cara a cara o que no hay manera de que cara a cara se tenga
ese nivel de intimidad que hay en una página, de intimidad emocional, de intimidad mental, que es una entrega completa al desnudo del escritor a usted para que usted se refleje, se identifique o se pregunte cosas. Y para que eso sea efectivo y para que usted desarrolle un estilo y para que usted mejore como escritor, necesita bajarse el ego, bajarse los pantalones y que le dé palo hasta que usted eventualmente empiece a hacer algo decente. No algo bueno o algo genial, sino decente. Y es parte del progreso. Y esto no tarda ni semanas ni meses, sino que años. Y yo estuve años escribiendo cosas muy malas, cuentos muy malos, inicios de novelas que nunca llegaron a nada, que nunca terminé y que leí años después y que no, por algo se quedaron a medias o por algo se quedaron en el aire. Porque no había leído lo suficiente, porque no me había sometido a crítica, porque me encerraba en mi torre de marfil creyendo que el que me leyera no me iba a entender o no iba a entender el contexto o la intención que yo tuve. Pero marica, si la gente no entiende la intención que usted tuvo o no la logra interpretar de alguna manera, el error está en usted, no en el otro lado del puente. Y el entender eso y el asumir eso, uno se tarda. Ahora, este proceso inicial de desnudar el ego y de bajarse los pantalones y de someterse a todas las críticas posibles, de leer muchísimo y aceptarse a usted mismo como un ignorante constantemente, es una parte necesaria, sobre todo inicial, para de mejorar en cualquier arte. Ahora, eventualmente usted desarrolla un estilo, usted lee cientos de libros y a base de totazos y de darse en la jeta contra el piso, desarrolla una armadura y una confianza artística, una confianza literaria y un entendimiento más amplio de lo que es tener un estilo, de lo que es necesario, lo que se valora al leer una página, que yo digo que ahí entra la etapa de tener que creerse la película, de decir que usted la va a lograr. Y para mí lograrla en la literatura es, tengo una audiencia que conecta con lo que yo hago y que mi manera de escribirlo es lo suficientemente clara, disfrutable, concisa para que otras personas crucen ese puente conmigo de ida y venida. Para mí eso es lograrla en la literatura y eventualmente eso deriva en una cierta estabilidad económica directa o indirectamente.